Bien, pues vamos ahora a leer la palabra del Señor en el capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 17, vamos a leer pues todo este capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere, dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que de todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas,
porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Amén. Amén. Ahora, y el Señor bendiga su santa palabra. Los partidos de fútbol pues duran 90 minutos y con los descuentos pues también más, ¿no? Y bueno, pues hay que jugar todo este tiempo los partidos de fútbol, pero normalmente los partidos se deciden en unos momentos muy particulares, ¿verdad? No todos los minutos del partido son igualmente decisivos, porque, bueno, pues al principio están los dos equipos tanteándose, están los primeros ataques de unos y de otros, y es cuando se da un error o cuando hay una genialidad de un jugador o cuando se da una serie de circunstancias o un error arbitral o lo que sea, que entonces pues se da el momento crucial, el momento decisivo. Bien, pues es lo que podemos decir que ocurre aquí, porque, bueno, la revuelta de Absalón ya venía a tiempo, ¿verdad?, fraguándose, ya en la mente de Absalón, pues seguramente desde antes de venir a Israel. Después, una vez vino a Israel, pues poco a poco él se fue asentándose en el terreno, ¿verdad?, y se hizo cada vez más fuerte hasta que ya pues tomó la decisión, la iniciativa de marchar hacia Jerusalén, pues un ataque abierto en contra de su padre, y que culminó pues con su padre abandonando, el rey David huyendo a la carrera la ciudad, y pues él entrando triunfalmente en la ciudad y humillando a su padre y el respeto que le debía por, bueno, pues cómo él se llegó a sus 10 concubinas a la vista del público. Mientras tanto, pues David se batía en retirada, como decimos, y él se había humillado ante los ojos de los hombres, aquellos que lo maldecían, y él no tomaba ninguna represalia, también sobre todo ante los ojos de Dios. Sin embargo, su situación era muy crítica. Él estaba en una debilidad casi completa, pero al menos había conseguido huir. Su situación era crítica, pero no había acabado. Él no estaba acabado. Él no había pues sido completamente derrotado. No se había llegado pues hasta el final del partido y todavía había mucho que jugar. Así pues vemos que todavía se tenía que
decidir la suerte, y es precisamente ahora cuando se decide. Esto es el momento crucial donde se decide la suerte de David, donde se decide que la revuelta de su hijo de Absalón iba a fracasar y que por el contrario, pues él iba a mantenerse y que pues iba a resultar también victorioso con la ayuda del Señor. Como decimos, aquí están los movimientos clave, ¿verdad? Que por otra parte pues vemos son bastante simples, porque principalmente lo que vemos aquí en este capítulo es los dos consejos distintos que dan. Por un lado, pues Ahitofel, aquel que había aconsejado a Absalón la revuelta, que era quien le había aconsejado de llegarse con sus concubinas, cuya palabra pues se decía que era como si se consultase la palabra de Dios. En capítulo 16, versículo 23, así mismo, pues así de esta manera está acabando el capítulo anterior, diciendo que su palabra, su consejo era tan sabio que era como si fuera un oráculo de Dios. Inmediatamente pues vemos su consejo en acción. Vemos que está bien la división de capítulos en la Biblia para que nos orientemos y sepamos encontrar aquí los textos juntamente con los versículos, pero se tiene que ver todo esto junto, ¿verdad? El consejo que daba Ahitofel era de tanto conocimiento, de tanta ciencia, de tanta, pues sí, sabiduría se puede decir, aunque aquí él lo empleó para mal y también, como veremos, para su perdición. En todo caso, pues vemos que este capítulo empieza con el consejo de Ahitofel, que, fijémonos, llama mucho la atención, a mí por lo menos, me llama mucho la atención, lo leo, y yo veo que este hombre, Ahitofel, estaba aconsejando a Absalón, y, pues os suele decir, él va directamente al grano. Yo escogeré ahora 12.000 hombres, ¿no? Yo haré esta decisión y me levantaré, seguiré a David esta noche, caeré sobre él mientras está cansado, débil de manos, lo atemorizaré, todo el pueblo que está con él huirá, mataré al rey solo. Nos damos cuenta que él está anunciando simplemente lo que va a hacer y lo que va a ocurrir. Y así haré volver a ti, a tu pueblo, pues tú solamente buscas la vida de un solo hombre. Y ya está. 3 versículos nada más. Y él, pues vemos, ¿no? Es un estilo, como diríamos, muy informativo. Lo que él va a hacer, punto, y lo que esto va a dar, ¿no? Lo que esto va a producir. Y nada más, no hay ninguna floritura, no hay ningún adorno, no hay ninguna ilustración, ni comparación, ni metáfora, ni nada de nada. Él estaba diciendo el consejo acertado, él estaba diciendo el consejo verdadero, él estaba diciendo lo que ciertamente ocurriría si se hubiera hecho, pero lo dice de tal manera que es tan seco, ¿verdad? Por así decirlo, está tan desprovisto, digamos, de salsa, que, bueno, pues la gente sí lo escucha, pero no se queda muy encantado con la historia que él está contando. La verdad, pero no movió a nadie. Sin embargo, vemos todo lo contrario con el siguiente, que es Usai Arquita. Ya lo vimos pues en su momento cuando él vino y se presentó primeramente a David cuando él huía en el capítulo 15. Y él, pues, David le encargó que volviese a Jerusalén, sobre todo, pues, ¿para qué? Sobre todo para contrarrestar el consejo de Ahitofel. Lo decía en el versículo 15, vemos esto en el versículo 31, cuando vino Usai Arquita, pues, bueno, primeramente le dijeron
a David en el versículo 31 que estaba Ahitofel con él, y David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Entonces cuando llegó David a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Usai Arquita le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y bien, pues en el versículo 34 dice: si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré yo ahora contigo. Entonces dice: tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Y es lo que ciertamente ocurre aquí. Aquí vemos una especie de duelo, ¿no? De duelo entre consejos y consejeros, Ahitofel y Usai. Y bien, pues vemos que si el estilo de Ahitofel era pues telegráfico, era verdadero, pero sin ningún adorno, ninguna floritura, lo de Usai es completamente lo contrario. Aquí se puede esto estudiar tranquilamente y se puede ver aquí el empleo que él hace de las técnicas, digamos, retóricas, ¿no? Vemos ya solamente en el versículo 8, en el versículo 8 ya empieza pues un poco llamando la atención: tú sabes, ¿no? Ya él está pues diciendo, interpelando directamente la atención, ¿no? Tú sabes, a Absalón y los suyos. Vemos aquí pues todo tipo de imágenes, de metáforas, la osa que se le han quitado los grillos, el rocío que cae sobre la tierra. Entonces es con muchas ilustraciones, con muchas, digamos, comparaciones. Toca también los sentimientos porque vemos aquí cómo conduce todo el consejo hasta llegar al momento culminante. Si él se mete en una ciudad, vamos a llegar ahí con las sogas y vamos a arrastrar la ciudad hasta el río. Y entonces pues se dice: no vamos a dejar de ahí ni uno solo de los que están con él. Entonces vemos que eso estaba pues jugando al final a la euforia de Absalón y de los que estaban con él. Yo me imagino pues a Absalón que está escuchando esto y está casi saltando de la silla, y entonces pues dice esto y después todo el mundo ¡vamos!, ¿no? Bueno, pues vemos, era un hábil orador, Usai, pero lo que él decía no era cierto ni era verdad, con lo cual pues vemos que esto es algo a tener en cuenta. También en cuanto, por ejemplo, al testimonio, o también en cuanto a la predicación, la manera de cómo se predica en las iglesias. Creo que esto es una buena enseñanza que se puede sacar para los predicadores o para aquellos que vayan a serlo. La gente normalmente, ¿qué es lo que mira? Mira precisamente esto. Mira, pues, si habla bien, si tiene facilidad, si tiene don, si es emotivo, si dice cosas, ilustraciones interesantes, buenas anécdotas, etcétera, etcétera. Y eso es con lo que se queda. Pero eso no forzosamente significa que lo que él diga sea verdad. No significa eso forzosamente que lo que diga sea verdad. Y bueno, pues eso es lo que normalmente, o muchas veces, la gente va mirando. Pero no debería ser así. No debería ser así. Porque la retórica, pues son conocimientos que están ahí, pero de por sí no significa que el que hable de manera retórica ni sea cristiano, ni lo que esté diciendo pues sea la verdad de la palabra de Dios. Hemos de tener esto bien claro. Pero por otra parte también es cierto que
bueno, pues sí, a la verdad de la palabra de Dios, pues se le puede dar, se le puede presentar a la gente de una manera que sea más accesible, sin por ello rebajar el nivel de verdad y de enseñanza que se da a la gente, pues entonces eso ya sería lo ideal, ¿no? Porque también es cierto que muchas veces pues hacemos tan secas nuestras, y lo digo yo principalmente en primera persona, ¿verdad? Hacemos las cosas tan secas a veces, ¿no? O sin ningún tipo de ayudas o de que, es normal que la gente a veces pueda tener eso, una dificultad para recibirlo. De todas maneras, esto es en el fondo la actitud entre unos y otros, la actitud de unos y otros, la actitud de no ir a que me encanten, ¿no? Que es como muchas veces, ¿no? A que salga con mi corazón encantado, ¿no? Si es el Señor que lo hace por su palabra, si es el Señor que lo hace por su Espíritu Santo, muy bien, pero ya digo, eso son cosas que se pueden producir sin que sea para nada, esté por ahí para nada, ni la verdad de la palabra de Dios, ni el Espíritu Santo allí obrando. Por otra parte, también es bueno tener un poco de atención a lo que estoy diciendo, de poderlo presentar con las ayudas, ¿verdad? Para que la gente lo pueda recibir mejor, la palabra. Pero con todo y con eso, lo que sí que está claro es que lo que es innegociable, lo que no se puede permitir es que se rebaje el nivel, que se rebaje el ministerio de la palabra, que se rebaje la enseñanza, el nivel de verdad que se pasa, ¿verdad? Entonces eso es lo que no se puede, lo fundamental en la enseñanza. Si después se puede mejorar, pues bienvenido sea, pero con todo y con eso hemos de habituarnos a buscar eso y a valorar eso. Y si fuera ese, digamos, el sentir general en nuestro tiempo, pues sin duda que sería el panorama bastante diferente al que encontramos hoy en día en las iglesias. Bien, por otra parte, es bueno también tener presente que por así decirlo, duelo de consejos y de consejeros y la resolución del mismo, la derrota del consejo de Aitofel, la victoria del consejo de Usai Arquita, fijémonos, es la respuesta de Dios a la oración de David. Y decimos, ¿dónde está? Bueno, lo hemos leído antes, ¿no? En el capítulo 15 y versículo 31. Cuando le dijeron a David que Aitofel está contra los que conspiraron con Absalón, ¿qué es lo que él responde? Bueno, es una oración a Dios. Una oración breve, una oración intensa, una oración pues poderosa. Dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Una oración breve que el Señor responde de manera maravillosa. Nada más decirla es cuando pues llega a la cumbre del monte y aparece Usai. Y es como si David viese entonces la respuesta a sus oraciones. Porque le dice, bueno, tú que eres mi consejero, bueno, pues si pasas ahora conmigo me vas a hacer carga. Pero quédate mejor en Jerusalén y entorpece tú el consejo de Aitofel. Es lo que vemos entonces en el versículo 34. Harás nulo el consejo de Aitofel. David ora intensamente, de una manera breve, pero muy intensa, y después está, por así decirlo, atento a la respuesta que el Señor le envió. La respuesta no tardó, y él lo entendió, dijo, pues bien, pues entonces eres tú, esta es la respuesta, tú vas a volver ahí y tú vas entonces a hacer nulo, a entorpecer y a hacer fracasar su consejo. Bien, pues vemos que normalmente Dios, para responder las oraciones, Dios lo puede hacer de manera directa, ¿no? Y bueno, pues a Aitofel le hubiera podido entrar en un ataque esa misma noche, o alguien lo hubiera podido declarar por el camino. Sin embargo, Dios normalmente
pues hace uso de medios. Con lo cual esto nos enseña que hemos de orar, por una parte, pero también hemos de estar atentos a los medios que el Señor nos provee o que nosotros podemos proveer. Y eso no es entonces una actitud menos, digamos, religiosa o espiritual, porque nosotros pedimos que el Señor lo haga y estamos buscando las maneras para que el Señor lo haga. De una manera ordinaria, el Señor lo puede hacer pues por otras vías extraordinarias y milagrosas, pero normalmente el Señor va a actuar pues por medio de los medios, si vale la redundancia, ¿no? Lo que se dice teología o en filosofía, las causas segundas, la causa primera es Dios, las causas segundas son los instrumentos, los medios que Él utiliza. Pues entonces nosotros vamos a intentar proveernos de los medios necesarios para que el Señor lo pueda hacer a través de nosotros y a través de estos medios. Es lo que ocurrió. Bien, pues entonces es algo también a tener en cuenta. Oramos que el Señor nos provea, que nos llegue a final de mes, pues hemos de buscar los trabajos para que lleguemos a final de mes. Lo mismo para aprobar, pues lo mismo los exámenes, hemos de estar dedicándole las horas necesarias, etcétera, 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 etcétera. Y hemos que esto sea algo que, digamos, realmente forme nuestra mente, nuestra mentalidad, y que ya razonemos de esta manera, ¿verdad? Lo que decíamos esta mañana, que hay una manera de vivir reformada, pues hay una manera también de pensar reformada, y esto verdaderamente es en el ámbito, digamos, secular o de la vida terrenal, de la vida normal, no de la gracia, sino, aunque también se puede decir de la gracia, porque también para que la gente se convierta, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces hemos de también anunciar o proveer la palabra de Dios de una u otra manera. Pero esto es una manera de pensar y de actuar que realmente transforma, la mentalidad y después la manera de vivir realmente. Por otra parte, vemos que esto fue una respuesta a la breve oración de David, una gran respuesta a una pequeñita oración. Entorpece, oh Dios, ahora te ruego el consejo de Aitofel. Y es lo que hizo David, y es lo que hizo Dios a través, como hemos visto ahora, del medio de Usai. Bien, pues esto es también una cosa a tener en cuenta, ¿verdad? Y es una cosa también a aprender de ello. Dios puede hacer grandes cosas por oraciones muy breves. Lo vemos en otro libro de la Escritura, por ejemplo en Nehemías, cuando Nehemías está sirviendo al rey el vino y entonces le dijo, ¿por qué estás triste de un semblante? Y entonces él oró al Señor para que le prosperara. Él está sirviendo el vino. La oración que le iba a dar, ¿qué sería? ¿Una oración de media hora? Se pondría Nehemías ahí de rodillas, ¿no? Mientras lo que él está haciendo, pues entonces él se acuerda y hace una breve oración al Señor, pero una oración de todo corazón, y el Señor la oye, y el Señor, fijémonos, ¿no?, la gran respuesta que le dio a Nehemías por esa oración. Y esto nos enseña mucho porque hemos aprendido mucho, ¿verdad?, a orar. Nuestras reuniones de oración, como iglesias y también en casa, hacemos grandes oraciones y está bien, porque eso está en la Escritura, son modelos. Vemos también el modelo de la oración del Señor Jesús, pues hay toda una serie de temas por los cuales orar. Bien, pero después también están estas oraciones breves, estas oraciones intensas que salen del corazón, ¿verdad? Y que solamente alcanzan a decir una frase, ¿no? Pero son frases, son oraciones que llegan al cielo y que el Señor escucha y que el Señor obra poderosamente para responderles. Este tipo de oraciones tienen un nombre, no sé si lo conocemos, se dice que son las jaculatorias. Jaculatorias son oraciones breves e intensas, de todo corazón al Señor, una frase que te sale del alma. Y es una cosa que podemos también pensar, ¿no? También porque el apóstol Pablo nos dice que hemos de estar orando sin cesar, y tenemos entonces a lo mejor la idea de que hemos de estar 3 horas ininterrumpida, de oración interrumpida, y si lo podemos hacer también está muy bien, y no digo que no, y no me estoy para nada ni riendo ni nada, pero hemos de ver que también se puede cumplir con este mandamiento de esta otra manera,
y que el Señor puede hacerlo también, grandes cosas, y que podemos tener un ministerio fecundo y grande y poderoso de oración, todos nosotros, porque esto no está reservado solamente a pastores o grandes ministros, sino todo cristiano puede tener un ministerio de oración de esta manera. Pues para que lo tengamos presente, pues para que lo hagamos más y más. Sí, pues el Señor respondió a Nehemías de esta manera y a David de esta manera. ¿Qué grandes cosas podrá hacer el Señor por nosotros, nuestras vidas y por la vida de la iglesia, si pues todos nosotros nos ponemos en práctica todo esto que estamos viendo? Bien, pues es otra manera más para que desarrollemos el ministerio de oración, de intercesión, en particular para nosotros y para los nuestros y nuestra congregación. Pero, por otra parte, después de todo esto, después de este duelo, por así decirlo, de los consejos entre Ahitofel y Husai, pues vemos aquí detrás de esto estaba la decisión de Dios, estaba la voluntad de Dios. En el versículo 14 dice que el consejo, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Y nos da la razón de por qué dijeron esto. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrará, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Bueno, pues Dios, como decíamos, para que se frustre esto, utilizó las capacidades oratorias de Husai, o la falta de capacidades oratorias de Ahitofel también. La oración, antes de esto, la oración de David, ferviente, que movió al Señor, desde los cielos actuó. Dios ya había conseguido el objetivo de su disciplina, humillar a David. Había conseguido la sentencia que ya dijo en su día a Natán, ¿no? Que lo que iba a ocurrir, que él había hecho ese pecado en oculto, pues Dios lo iba a hacer ahora en público. Y bueno, pues David había sido humillado ante sus semejantes, sus súbditos. Él se había humillado ante Dios, él había reconocido la mano de Dios, él se había humillado bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, pues entonces, ahora el instrumento de su humillación, que fue Absalón, él ahora ya ha cumplido su cometido de manos de Dios, y ahora él mismo, Absalón, va a pasar a ser entonces él mismo castigado por sus pecados. Aquí entonces, a partir de este momento, ya la figura de Absalón comienza a caer. Nadie lo ve, porque él parece que está en el momento culminante, pero ya ha acabado de caer, ha empezado a caer. ¿Por qué? Porque Dios ya había cumplido su propósito en él. Esto pues nos enseña, por una parte, cómo Dios obra en la providencia, gobernando y estando por encima incluso de las acciones de los impíos. Estas acciones de los impíos, el Señor se sirve de ellas según sus propósitos. Él lo hace pues en su soberanía sin que Dios se mezcle para nada de ese mal. Fue Absalón, por su maldad, quien lo hizo. Dios no lo incitó en su corazón, era una maldad que estaba en su corazón como en la de Ahitofel. Sin embargo, pues vemos que eso lo hizo con un fin y un propósito totalmente distinto al de Ahitofel y Absalón. Por un lado esto, por otro lado también vemos aquí que es una ilustración de lo que el Proverbios capítulo 21, en el versículo 1, nos lo dice como principio. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Esta es la soberanía del Señor. La soberanía de Dios que, bueno, pues a todo lo que quiere, Él inclina a los reyes y a todos los hombres. Y bueno, pues hablábamos antes, ¿verdad?, del culto. El mal parece como si estuviera desatado.
en este tiempo. Y ciertamente, parece que los estuviera desatado. Si no es, digamos, la antesala del final de los tiempos, uno se diría, bueno, pues estamos cerca, ¿verdad? Ciertamente, cada día que pasa nos acercamos más a ella, porque el día está fijado por parte de Dios. De todas maneras, no sabemos si es ahora, dentro de 15, 20 años o dentro de 150 años, no lo sabemos todavía cuándo el Señor lo ha dispuesto. Y vemos pues entonces todo lo que ocurra, la insensatez de los gobernantes, la necedad, la iniquidad de los pueblos. Vemos cómo los gobernantes han dado oídos a malos consejeros, han dado oídos a los que le han aconsejado a que se aparte del Señor y de sus palabras, que son los intelectuales, los filósofos, los pensadores, los escritores, los que utilizan bien la pluma, los que convencen, los cantantes, los poetas, los educadores, en fin, todos y cada uno de los que llevan la voz cantante, de los que se dejan oír en la sociedad y pues ponen en práctica pues leyes cada vez más abominables, leyes que atentan cada vez más contra el Señor, su honor, en el mundo, en la sociedad. Pero no pensemos que esto toma al Señor por desprovisto. Esto es un justo juicio de Dios sobre ellos. Esto el Señor les está pues utilizando según sus consejos. Esto que estamos viendo que es tan trágico, de una manera u otra caerá, tarde o temprano caerá. Este tiempo de iniquidad y de perversión caerá, ¿verdad? Ya sea pues porque el Señor Jesucristo vaya a venir y pues hemos de estar, como decíamos, aguardando su venida para no dormir con el mundo, o ya sea que el Señor quiera pues dar todavía un tiempo más de gracia, pero igualmente caerá, porque esto no puede seguir así. Y será para que sean borrados y sus nombres pasen al olvido, o sea, pues en afrenta perpetua los nombres de los tales. Y entonces vemos cuando la insensatez está gobernando, no pensamos que esto le toma de sorpresa a Dios. Esto es un justo juicio de Dios, lo que nos enseña Romanos 1, que el Señor, pues, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, los entregó a sus pasiones, a sus lascivias. Está hablando también de la homosexualidad, está hablando también de cómo, pues, la homosexualidad era pues extremadamente extendida en el mundo greco-romano, como ahora pues también lo están poniendo de moda, ¿no? Diciendo así, la antigüedad de los griegos, de los romanos. Esto no es nada nuevo. De la misma manera que Dios entregó a estas prisiones de maldad sus entendimientos, lo está haciendo ahora, ¿verdad? Hasta el punto de hacer pensar a la gente que piense que es lo más natural del mundo, aquello que es tan evidente que no es normal ni es natural, que es increíble que sea así. Pero es un justo juicio de Dios que ha caído sobre ellos. Y entonces pues Dios ha cegado sus entendimientos y no es para nada bueno, es para que el juicio decretado venga sobre ellos. Y hablando de juicio, podemos también hacer alusión a lo que ocurre con Ahitofel. Su palabra era con sabiduría, normalmente, ¿verdad? Se consideraba que era su consejo tan acertado que pues, era como si estuvieses consultando a Dios mismo. Era palabra de Dios. Bueno, por un lado es interesante, ¿verdad? Sería bueno tomarlo como meta ser, ¿no? Señor, haznos ser tan sabios que, bueno, pues bueno, no voy a decir que nuestra palabra sea como un oráculo tuyo, pero que por lo menos haya sabiduría de Dios en nosotros. Bueno, esto es también una oración en plan jaculatoria que podemos pues también pedir a Dios. Pero fijémonos que él, Ahitofel, puso ese don de sabiduría que había recibido del Señor para un mal fin. Y eso, ¿cómo acabó? En su condenación. Y así vemos a Ahitofel que él, que era malo pero no tonto, vio que su consejo no se seguía, por tanto era la ruina para Absalón.
y si era la ruina para Absalón. Él no iba a librarse, él veía todo esto. Él pues veía la relación de fuerzas, conocía a unos y a otros, conocía la experiencia de David, conocía la experiencia de Absalón, y él dijo, no, aquí no hay nada que hacer, me voy. Para su condenación. Tenemos pocos ejemplos en la escritura de suicidios. Tenemos el de Absalón, de Aitofel, tenemos el de Saúl y tenemos el de Judas. Yo no conozco ninguno más. Ninguno de ellos es un hijo de Dios. Ninguno de ellos es un hijo de Dios y todos son reprobados. Entonces vemos, ¿no?, que fue para su completa desesperación y para su ruina, no solamente temporal, sino aún eterna. Así, por lo tanto, pensemos todo esto, ¿verdad? Los dones buenos que nos da el Señor es para utilizarlos para el bien y para servir al Señor. Si el Señor nos da buenos dones y lo utilizamos en nuestro propio beneficio o para directamente el mal, y eso es para ¿no?, para la ruina y perdición de uno. Bueno, pues la señal, como decíamos, de que todo iba para bien. Se decidió pues la suerte de unos y otros en estos instantes, y vemos cómo pues el Señor se lo confirmó, cómo pues aquellos que le tenían que avisar fueron librados, cómo el Señor pues lo hizo de una manera pues bastante gráfica, ¿verdad? Parece como si lo estuviéramos viendo en una película, todo lo que aquí se nos escribe, y también pues vemos que fue con la ayuda final de unos y otros. En los versículos 27 vemos que llegó a Mahanaim después de haber pasado el Jordán, y entonces le trajeron ayuda. Uno de ellos, dice, es Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón. ¿Nos acordamos de Naas? Este es hermano de aquel que rapó a los enviados de David, ¿nos acordamos? Que le rapó la mitad de la barba y del pelo y le arrancó la mitad del vestido. Pues su hermano ahora viene a asistir a David. Vemos que el Señor había movido el corazón incluso de aquellos que no serían muy simpáticos, ¿no?, con la persona de David. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hacen estar en paz con Él. Bien, pues todo esto, como hemos visto, fue después que David se hubiese humillado ante el Señor, y es la continua lección de estos capítulos. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor hasta que Él os levante a su debido tiempo, cuando haya Él cumplido y realizado pues todo lo que Él se había previsto en la aflicción, en la disciplina. Hagamos esto, hermanos, y confiemos en Él. Amén.